Metalcore. El metalcore es un subgénero musical que mezcla hardcore punk con elementos del metal extremo, principalmente del thrash metal. El término es un acrónimo de heavy metal y hardcore punk. Al parecer el término obtuvo su significado actual a mediados de los años 90 para describir a bandas como Earth Crisis, Dead Guy e Integrity. Las bases del género fueron establecidas en 1989 con el trabajo de Integrity. La fusión del metal con el hardcore ya había existido años antes en diferentes formas, como el crossover thrash, con una mayor influencia del hardcore punk, y el thrash metal de finales de los años 1980. El metalcore se distingue de otras funciones del punk metal por su énfasis en los breakdowns, lentas e intensas partes que conducen al mosh. Precursores. Black Flag, Bad Brains y los pioneros del hardcore admiraban a bandas de heavy metal como Black Sabbath e intentaban agregar composiciones un poco más complejas al punk original. Bandas inglesas de street punk como Discharge y The Exploited también tomaron inspiración del metal. The Misfits empezaron a tomar elementos de Motorhead, haciéndose una influencia crucial en el thrash metal. Aún así, estas bandas solo tomaban pequeñas influencias del metal y no se consideraban como un híbrido entre metal y hardcore como tal. Por esta razón, las culturas punk y metal se mantuvieron separadas hasta la mitad de los años 1980. Crossover thrash. La primera fusión entre el metal y el hardcore se produjo con la escena del crossover thrash, la cual fue gestada en Berkeley en un club llamado Ruthy's en 1984. El término metalcore fue originalmente usado para referirse a estas bandas. Bandas de hardcore punk como Corrosion of Conformity, Dirty Rotten Imbeciles, The Accused y Suicidal Tendencies tocaron al lado de bandas thrash metal como Metallica y Slayer. Esto influenció la escena skinhead del hardcore neoyorquino, la cual también se gestó en 1984 e incluyó bandas como Cro-Mags, Murphy's Law, Agnostic Front y Warzone. Los Cro-Mags fueron los que más influyeron entre esas bandas, usando elementos de Bad Brains, Motorhead y Black Sabbath. Cro-Mags también apoyó el movimiento Straight Edge, formado por Minor Threat. Otras bandas neoyorquinas de Straight Edge incluían Gorilla Biscuits, Youth of Today y Crumbsuckers, quienes iniciaron el estilo Youth Crew, un subgénero del hardcore punk con influencias del crossover thrash y hardcore melódico, que pronto tomaría más influencia del heavy metal. 1985 vio el nacimiento del breakdown, una amalgama de la influencia reggae y metal de Bad Brains. Cause for Alarm, de Agnostic Front, una colaboración con Peter Steele, fue visto como un inicio en la fusión del hardcore y el metal. Metallic Hardcore. Entre 1989 y el 95 emergió una nueva ola de bandas hardcore, creando composiciones más complejas y violentas, a las que se le conoció como Metallic Hardcore, o también como New School Hardcore. Esta oleada incluía bandas como Unbroken, Chokehold, Integrity, Earth Crisis, Converge, Madball, Starkweather, Judge, Bloodlet, entre otras. Integrity tomó como primera influencia el hardcore creado por Cro-Mags y el thrash metal de Slayer, con elementos de Septic Death, Samhain, Motorhead y Joy Division. Earth Crisis, Converge y Hatebreed también usaron elementos del death metal. Biohazard, Coalesce y Shai Hulud fueron también grupos importantes en el inicio del metalcore. Estos grupos a veces son llamados como bandas de metallic hardcore o hardcore metálica para diferenciarlas de lo que hoy en día se llama metalcore. West Flanders, Bélgica, fue el hogar de la escena hardcore H8000, la cual tomó una fuerte influencia del metal extremo, además de un estilo de vida straight edge vegano. Algunas de estas bandas fueron pioneras en el metalcore y deathcore como Congress, Liar, Blindfold, Swordsight, Regression y Spirit of Youth. El sello Good Life Recordings fue importante en la difusión del material de las bandas de la escena. Metalcore melódico. A finales de los años 90 apareció una tercera ola de bandas metalcore, quienes ponían especial énfasis en la melodía, llamadas por los conocedores del género y por algunos medios como metalcore melódico. La agrupación norteamericana Day of Suffering fue de las primeras en intentar fusionar el death metal melódico con el sonido del hardcore punk, iniciando un proceso de acercamiento entre ambos estilos, concretado en grupos como Undying y Prayer for Cleansing. Aparte de las fusiones entre death metal y el metalcore, aparecieron otras bandas, como era el caso de los grupos 40 Below Summer, Torch, Insane y Black Bomb A, que comenzaron a combinar metalcore y deathcore con new metal. A mediados de los años 2000, el metalcore melódico emergió como una fuerza comercial, ya que importantes sellos independientes firmaron con bandas de este género, como fue en el caso de Shadows Falls con Century Media, Unearth con Metal Blade y Killswitch Engage con Roadrunner. Esta última banda marca un punto de inflexión en la evolución del metalcore melódico, con la introducción de coros vocales melódicos, además de la función entre hardcore punk y death metal melódico,
creando así la fórmula básica que luego adoptaría muchas otras bandas como Trivium, Still Remains, Darkest Hour, Poison the Well, Under Oath, Atreyu y Avenged Sevenfold. A la influencia del death metal melódico, particularmente de In Flames y At the Gates, se añade el uso frecuente de voces limpias y bastante menos distorsión que las antiguas bandas y una mejor producción al grabar los discos, a diferencia de los grupos de metalcore anteriores, e incluso marcando distancias con otros grupos de metalcore con influencias del death metal melódico, como Himsa, Dead to Fall, Confronto y Fear My Thoughts, que ponen mayor énfasis en la velocidad y brutalidad de la música. Algunos de estos grupos, como Shadows Fall, han hablado sobre su afición al glam metal de los años 80. Las bandas de metalcore melódico han sido descritas como revivir los clichés del metal de los años 80 y como el gran uso de máquinas de humo, increíbles solos y el uso de 3 bombos en la batería. Hacia el 2004, el metalcore melódico se hizo bastante popular, con The End of Heartache de Killswitch Engage y The World Within de Shadows Fall, debutando en los números 21 y 20 respectivamente en el Billboard. Más tarde el álbum de Under Oath, Define the Great Line, publicado en 2006, llegó al número 2 en el Billboard 200, mientras que Scream, Aim, Fire, de la banda galesa Ballet for My Valentine, lanzado en 2008, alcanzó la posición 4. Ese mismo año, el álbum Shogun de la banda estadounidense Trivium alcanzó el puesto 23 del Billboard 200 y el puesto número 1 de las listas de hard rock del Reino Unido. Por su parte, los álbumes An Ocean Between Us y The Powerless Rise de As I Lay Dying alcanzaron las posiciones 8 y 10 del mismo ranking. También los trabajos realizados por Hatebreed e In This Moment han alcanzado significativas cotas en estas listas. Las bandas de metalcore han tenido prominentes espacios en los festivales Ozzfest, Download Festival y el Warped Tour. Popularidad en alza y aparición de subgéneros. Muchas bandas exponentes del metalcore melódico se separaron como As I Lay Dying o cambiaron su sonido, como es el caso de Atreyu, Avenged Sevenfold, Ballet for My Valentine o Black Veil Brides hacia el hard rock, mientras que Trivium fue experimentando con otros géneros como el metal progresivo, el groove metal o el heavy metal. Sin embargo, a finales de la década de los 2000, el metalcore fue abandonando sus influencias del heavy metal y el death metal melódico, típicas del metalcore melódico, y fue incorporando elementos de géneros como el post-hardcore, hardcore melódico, pop punk, emo, rock alternativo e incluso de la música electrónica. Otras bandas como August Burns Red, For Today, Miss May I, Bury Tomorrow, Parkway Drive, I Kill the Prom Queen, Caliban o Architects mantuvieron un estilo más parecido al metalcore melódico de los años 2000. Sumerian Records señaló que a fines de la década del 2000 ha habido un excedente de hardcore electrónico. Attack Attack a menudo se reconoce como el principal contribuyente estadounidense de este estilo de metalcore con su álbum Sunday Came Suddenly de 2008. Muchas más bandas salieron con un estilo similar, como Asking Alexandria, Of Mice and Men, The Devil Wears Prada, Memphis Mayfire, Bless the Fall, We Came as Romance, Crown the Empire, The World Alive, entre otras. El álbum Death Throne de The Devil Wears Prada de 2011 alcanzó el número 10 en la lista Billboard 200. Asking Alexandria también logró el éxito con su canción principal de 2009, Final Episode Let's Change the Channel, que obtuvo la certificación de oro de la RIAA. El álbum de 2011 de la banda, Reckless and Relentless, alcanzó el puesto número 9 en el Billboard 200. Muchas otras bandas de metalcore surgieron, incorporando sonidos de otros géneros musicales y lograron mucho éxito. Motionless in White y Ice Nine Kills incorporaron influencias góticas y del cine de terror en su música. Ocean's 8 Alaska, del metal progresivo y el math rock, Falling in Reverse y Attila, elementos de la música hip hop, Woe Is Me e Issues del R&B soul y pop, A Day to Remember y Chunk No Captain Chunk se caracterizaron por su mezcla de pop, punk y metalcore, y grupos como Bring Me the Horizon incursionaron con elementos del post-rock, música electrónica y la música sinfónica. Metallic Hardcore Revival. Bandas como The Ghost Inside o los franceses Rise of the North Star adquirieron éxito con un estilo musical muy similar al del metalcore de los años 90. En 2018, un artículo en Kerrang se refirió a un renacimiento de un estilo anterior de metalcore, descrito como una combinación oscura y poderosa de la furia honesta del hardcore y el riff despiadado del thrash, citando a Vane, Vatican, 30 Nights of Violence y Chamber como los pioneros del estilo. The Odyssey también se refirió a Code Orange, Knocked Loose, Burials, Jesus Peace, Counterparts, Employed to Serve y Kublai Khan como grupos que obtuvieron un éxito significativo dentro del género. Code Orange logró elogios de la crítica y el éxito con su debut en Roadrunner Records con Forever en 2017, mezclando metalcore con sludge metal, grunge, metal industrial y groove metal. La canción principal de Forever también fue nominada al Grammy por Mejor Interpretación de Metal en 2018. Características.
Se describe popularmente el sonido metalcore como en un campo de guerra devastada por bombas y misiles militares. Las bandas de metalcore usualmente tienen 2 guitarristas, quienes frecuentemente tocan riffs y en algunas ocasiones solos veloces y pesados influenciados del thrash metal. Las bandas de metallic hardcore usualmente tocan riffs propios del hardcore punk con alta distorsión, mientras que las bandas de metalcore melódico usualmente tocan riffs inspirados en el death metal melódico. Los bajistas suelen seguir a la guitarra en el ritmo. El baterista usualmente toca con doble pedal o doble bombo con ritmos veloces, generalmente D-beats, como parte de su influencia hardcore. Las voces principales en el metalcore son generalmente desgarradoras. Las voces guturales fueron haciéndose comunes en los años 90 y las bandas generalmente combinan estas con voces melódicas. El metalcore inicialmente emergió del youth crew hardcore, con muchas bandas adheridas al movimiento straight edge, aunque Integrity fue una notable excepción. Earth Crisis promovía el vegetarianismo y los derechos de los animales, que tuvo un claro efecto en bandas como Converge. Converge fue también notable en enfocarse en la angustia personal y las experiencias fallidas de amor romántico. One Life Crew y otros grupos hardcore de skinheads neonazis fueron controvertidos por sus visiones políticas de derecha. Dwight Hellion, líder de Integrity, proclamaba la Santa Iglesia del Terror del Juicio Final, que está relacionada con el satanismo. Varios miembros de metalcore contemporáneo tienen creencias cristianas. Sao, As I Lay Dying, Under Oath, August Burns Red y Norma Jean son los más famosos ejemplos. Subgéneros y fusiones. Mathcore. El mathcore, también llamado technical metalcore o progressive metalcore, es un subgénero del metalcore caracterizado por su alto nivel de interpretación técnica. Se inició con el trabajo de mediados de los años 90 de Botch y The Dillinger Escape Plan. El término mathcore fue sugerido por analogía con el math rock. Está caracterizado por los rápidos riffs técnicos y compases inusuales. El mathcore es mucho más caótico e irregular que el metalcore, aunque sigue siendo igual de armónico, tomando influencia del metalcore melódico. Muchas veces llega a ser un mathcore grindcore por la agresividad que adquiere. Bandas como Between the Buried and Me, Behold the Octopus y The Number 12 Looks Like You son ejemplos tradicionales de bandas de mathcore. Deathcore. El deathcore, una amalgama de metalcore y death metal con cierta influencia del grindcore, fue iniciada por bandas como Despised Icon y Shop for a Cowboy en los inicios del 2000. Aunque sigue siendo un subgénero del metalcore, el deathcore está fuertemente influenciado por el death metal en su velocidad, dureza y acercamiento a la cromática, uso de palm mute riffing, disonancia y frecuentes cambios de tono. El deathcore frecuentemente usa breakdowns y riffs melódicos. Otros ejemplos de bandas incluyen As Blood Runs Black, Through the Eyes of the Dead, Suicide Silence, Carnifex, All Shall Perish, Chelsea Green. Otros grupos también fueron influenciados por el black metal, denominándose blackcore. Podemos nombrar bandas como Abigail Williams, Bleeding Through, Advenas, Wake o incluso Motionless in White en sus primeros trabajos. El género tomó popularidad gracias a bandas como Carnifex, Lorna Shore, Make Them Suffer o Betraying the Martyrs. Electronicore. El electronicore synthcore o electronic hardcore se caracteriza por la instrumentación típica del metalcore, los breakdowns y el uso de secuenciadores, sintetizadores electrónicos, generadores de tonos, voces con autotune y voces gritadas. Enter Shikari fue pionero con su fusión de trance con post-hardcore. Attack Attack popularizó el género con su mezcla de techno, electropop y dance. Luego muchas otras bandas como Abandoned All Ships, Casino Madrid, Fear and Loathing in Vegas, Eskimo Cowboy, Asking Alexandria, Capture the Crown, Make Me Famous o Upon This Dawning adoptaron un sonido similar. La banda italiana Hopes Die Last y la banda japonesa Crossfaith incorporaron elementos del dubstep a su sonido, mientras que la banda estadounidense Icy Stars en su álbum New Demons experimentaron con drum and bass, dubstep y diferentes géneros del EDM. The Browning y We Butter the Bread with Butter optaron por un sonido más pesado, mezclando metalcore con deathcore y metal industrial. Nu Metalcore. A principios de los 2000 ya existían grupos como 40 Below Summer, Torch, Insane y Black Bomb A, que comenzaron a combinar metalcore y deathcore con new metal. La banda japonesa Maximum the Hormone alcanzó una leve popularidad tras interpretar el opening y el ending de The Death Note. Esa banda mezcla metalcore con new rap metal, funk rock, grindcore, hardcore punk y J-pop. Sin embargo, no fue hasta la aparición de Emmure, Attila y más tarde Suicide Silence en su álbum The Black Crown que este subgénero empezó a ganar popularidad. Bandas como Of Mice and Men, Issues y Motionless in White en sus últimos trabajos ganaron popularidad moderada en la década de 2010 utilizando elementos del new metal. Otros ejemplos que podemos mencionar son Straight from the Path, My Ticket Home y otros de mitad de los 2010
como Blood Youth, Cane Hill, Sworn In, Danger Kids, Islander y Ocean Grove. Grupos británicos como Holding Absence, Lotus Eater y Loath, esta última con su mezcla de metalcore, new metal, metal progresivo y shoegaze, según NME y Metal Hammer, están llevando a cabo una nueva ola de música pesada británica. Metalcore progresivo. El metalcore progresivo, metalcore técnico o gentcore es una fusión de metal progresivo y metalcore caracterizada por elementos atmosféricos, instrumentación compleja y breakdowns influenciados por el gent. After the Burial es un pionero del género, se formó en 2004 y según AXS, After the Burial toca metalcore progresivo y ha sido un contribuyente clave al sonido del gent. Bandas representativas del género son Textures, I, The Breeders, Born of Osiris, Bill of Maya, Architect, Spiritbox, entre otros. Cultura popular. Varios comediantes y músicos han hecho videos y canciones parodiando al género, ganando popularidad en la plataforma YouTube, entre ellos Jared Gaines y Jared Along. En 2015, Jared Along lanzó en su canal de YouTube su disco Beating a Dead Horse. El álbum presenta 7 bandas ficticias diferentes creadas por Along para satirizar las características del género. Gracias a la serie de álbumes de Fearless Records, Pop Goes Punk, varios artistas han reversionado canciones famosas de pop, hip hop o EDM en el género metalcore. Metalcore.